El hombre que construyó un imperio con sus propias manos, ahora se encontraba prisionero en una cárcel de seda y sombras, sin saber que el veneno más letal no venía de un enemigo externo, sino de los labios que juraban amarlo cada noche. Alejandro Valenzuela, el gigante de la industria textil en México, caminaba a tientas por los pasillos de su fastuosa mansión en Lomas de Chapultepec, ignorando que cada paso que daba era vigilado por ojos cargados de una ambición desmedida y un desprecio absoluto por su vulnerabilidad física. En medio de aquel silencio sepulcral que solo el dinero puede comprar, una verdad aterradora comenzaba a gestarse detrás de las cortinas de terciopelo, donde la traición se servía en copas de cristal cortado y las sonrisas eran dagas afiladas, esperando el momento justo para dar el golpe final. La tragedia no era su ceguera, sino la convicción de su esposa de que, al perder la vista, Alejandro también había perdido el alma y la capacidad de defender el legado que tanto sudor y sacrificio le costó levantar desde sus humildes orígenes en las tierras de Puebla. ¿Usted tendría el valor de confiar su vida a quien le jura amor eterno mientras le arrebata la luz de los ojos y planea su ruina absoluta en la oscuridad de su propia habitación? Antes de continuar con esta emocionante historia que le helará la sangre y le hará cuestionar en quién puede confiar realmente, dígame en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos está escuchando hoy. Queremos conocer a nuestra familia que valora la verdad sobre todas las cosas. A nadie en aquella elegante residencia de la Ciudad de México podía imaginar que detrás de esa mirada perdida y esos ojos nublados por una supuesta enfermedad degenerativa, se escondía un hombre que estaba aprendiendo a ver con los oídos y a sentir las vibraciones de la mentira en cada palabra pronunciada por su mujer. La humillación apenas comenzaba, pero lo que Beatriz Valenzuela no sabía era que el hombre al que ella consideraba un estorbo inútil estaba a punto de darle la lección de honestidad más grande de toda su vida. Esta es la crónica de una redención inesperada, donde el olor a hierbas curativas y la lealtad de una mano trabajadora se enfrentarán al frío metal de la codicia y la soberbia de la alta sociedad mexicana que se olvida de sus raíces. Prepárese para descubrir cómo un hombre sumergido en la negrura total logró encontrar el camino hacia una justicia tan poética como implacable, demostrando que para ver la verdadera esencia de las personas, a veces es necesario cerrar los ojos y abrir el corazón de par en par. La mansión en Lomas de Chapultepec era un monumento a la opulencia, con sus suelos de mármol frío que resonaban bajo los pasos vacilantes de Alejandro. El aire de las habitaciones estaba impregnado con un perfume francés carísimo que Beatriz usaba para ocultar la podredumbre de su alma, un aroma que contrastaba dolorosamente con el recuerdo del olor a tierra mojada y a tortillas recién hechas que Alejandro aún guardaba de su infancia en Puebla. En este palacio de cristal, la riqueza se sentía ahora como una condena pesada, y cada mueble de diseño parecía una trampa puesta a propósito para que el hombre que alguna vez caminó con la frente en alto por las calles de su pueblo, ahora tropezara ante la risa contenida de los sirvientes que Beatriz había corrompido con su frialdad. Alejandro Valenzuela no era un hombre cualquiera. Sus manos, ahora temblorosas por la incertidumbre, guardaban las cicatrices del trabajo duro en los telares de su juventud. Sus ojos, marcados por el sol implacable de los valles poblanos y años de desvelos construyendo el Mayo era imperio textil de México, conservaban una nobleza que ni la oscuridad más profunda podía borrar. A pesar de vestir las sedas más finas y de habitar en la zona más exclusiva de la capital, su espíritu seguía anclado a la sencillez del hombre que sabía lo que costaba cada centavo de lana, una virtud que su esposa despreciaba con cada fibra de su ser, mientras lo guiaba, con una falsa ternura, hacia su propia ruina absoluta y el olvido. Beatriz se movía por la casa con la gracia de una pantera al acecho, siempre vestida de punta en blanco, con joyas que brillaban mucho más que su mirada vacía de afecto. Para ella, Alejandro ya no era el esposo que le dio todo, sino un mueble viejo y estorboso que ocupaba un espacio valioso en sus planes de grandeza y libertad financiera. Con un cinismo que le lava la sangre a cualquiera, ella le decía palabras dulces al oído mientras, con la otra mano, revisaba catálogos de viajes de lujo a Europa que pensaba pagar con la fortuna que estaba a punto de arrebatarle legalmente. Para Beatriz, el respeto era un concepto olvidado, sustituido por una sed de poder que no conocía límites morales.
El momento más cruel de cada jornada llegaba con la aplicación del colirio, un ritual que supuestamente devolvería la luz a los ojos de Alejandro, pero que en realidad era el instrumento de su tortura. Beatriz, con una sonrisa burlona que él no podía ver, sustituía el medicamento real por una sustancia irritante que mantenía sus córneas inflamadas y su visión nublada permanentemente. Ella le decía con una voz cargada de falso consuelo: «Ten paciencia, mi vida. El doctor dice que este ardor es normal para que sanes prontito». Mientras observaba con deleite cómo Alejandro apretaba los dientes para no gritar de dolor, era una traición sistemática, un veneno administrado gota a gota bajo el disfraz de una caricia conyugal. En un rincón oscuro de la cocina, doña Guadalupe observaba todo con el corazón hecho pedazos, mientras preparaba un cafecito para calmar los nervios que le provocaba tanta injusticia. Lupe, como todos le decían de cariño, era una mujer de manos curtidas por el jabón y el trabajo honesto, que conocía los secretos de la herbolaria gracias a las enseñanzas de su abuelita. Ella recordaba perfectamente cómo Alejandro, años atrás, había pagado los estudios de su hijo sin pedir nada a cambio, una deuda de honor que ella estaba dispuesta a cobrar defendiendo al patrón de las garras de esa mujer sin escrúpulos. Guadalupe no hablaba mucho, pero sus ojos de sabiduría ancestral captaban cada gesto de asco que Beatriz hacía. ¿Y usted, qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber su opinión sobre este drama. ¿Hubiera guardado silencio por miedo a perder su empleo en esa casa? ¿O se habría atrevido a enfrentar a la poderosa dueña de la mansión para salvar a un hombre indefenso? La tensión en la residencia Valenzuela se podía cortar con un cuchillo, especialmente cuando Beatriz invitaba a sus amistades a cenar y se burlaba abiertamente de Alejandro frente a él, asumiendo que su percepción era tan nula como su visión. Él se mantenía firme, con la dignidad intacta, respondiendo siempre con mucha educación, mientras por dentro se le hacía un nudo en la garganta al confirmar sus sospechas. La injusticia era tan grande que incluso el aire de la mansión se sentía denso, cargado con la arrogancia de una mujer que se sentía dueña de la vida y el destino ajeno. Beatriz le quitaba el plato de comida antes de que él terminara, diciendo con desprecio que se le veía muy sucio y que mejor debería irse a descansar a su cuarto oscuro para no incomodar. Alejandro, con una voz humilde pero que guardaba un eco de la fuerza de antaño, solo asentía y se retiraba lentamente, apoyándose en las paredes que él mismo había pagado con su trabajo. Era un espectáculo lamentable que alimentaba la indignación de Guadalupe, quien ya empezaba a planear cómo usar sus conocimientos sobre las plantas para combatir el mal. El tiempo se agotaba como la arena en un reloj quebrado, y Alejandro lo sentía en el aire frío de cada madrugada que pasaba en aquella mansión de Lomas de Chapultepec. Beatriz no solo quería su dinero, ella deseaba borrar cada rastro de su existencia en la empresa textil que él fundó con tanto sacrificio desde que era un muchacho en los campos de Puebla. Los abogados de la mujer ya tenían listos los documentos de cesión total de derechos, una trampa legal que dejaría al gran Alejandro Valenzuela en la calle, sin un solo peso de esa lana que había ganado con el sudor de su frente. Lo que estaba en juego no era solo una cuenta bancaria con muchos ceros, sino el legado de toda una vida de integridad, pero la codicia de Beatriz no tenía límites, y el peligro para la vida de Alejandro se volvía más real con cada aplicación de aquel colirio maldito que ella le administraba con dedos de seda y alma de hierro. La irritación constante ya no solo nublaba su vista, sino que empezaba a provocarle fiebres nocturnas que lo dejaban delirando en la soledad de su alcoba, sin que nadie acudiera a su llamado. Si el plan de la mujer avanzaba unos días más, el daño en sus córneas sería irreversible, condenándolo a una oscuridad eterna de la que nunca podría escapar. Ella planeaba declararlo incapacitado mentalmente para enviarlo a un asilo olvidado en las afueras de la ciudad, donde su voz se apagaría para siempre. Doña Guadalupe, mientras limpiaba los muebles de la biblioteca con un nudo en la garganta, alcanzó a escuchar una llamada telefónica que le heló la sangre y la hizo estremecerse de pura indignación. Beatriz hablaba con un desconocido sobre el traslado de Alejandro, mencionando con total frialdad que en menos de una semana el problema estaría resuelto y ella sería la única dueña de la mansión y de los telares poblanos. La urgencia era máxima. No se trataba de una simple deslealtad, sino de una carrera contra el reloj para evitar que un hombre honorable
fuera desechado como basura. La vida de Alejandro pendía de un hilo tan delgado y frágil como la seda que solía fabricar en sus mejores años. Para Alejandro, lo más sagrado que poseía era su honra. Y ver cómo Beatriz la pisoteaba frente a sus propios empleados era una humillación que le partía el alma en 1000 pedazos cada vez que escuchaba sus risas burlonas. Cada segundo que pasaba bajo aquel techo se convertía en un riesgo mortal, pues la mujer ya no escondía sus intenciones de deshacerse de él lo más pronto posible para malgastar su fortuna en caprichos banales. La urgencia del drama se intensificaba con cada sombra que cruzaba por su mente, sabiendo que si no encontraba una salida pronto, su nombre sería manchado para siempre y su imperio textil terminaría convertido en cenizas por la ambición de una mujer sin escrúpulos. La tensión en la residencia de los Valenzuela era ya insoportable, como una cuerda que está a punto de reventar y golpear con fuerza a todos los presentes en la casa. Alejandro sabía perfectamente que tenía los días contados antes de que Beatriz lo obligara a poner su firma o su huella en los papeles, que le quitarían todo, incluso su identidad de hombre libre y respetado. El silencio de su habitación se llenaba con el eco de sus propios pensamientos, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir el veneno que recibía diariamente en sus ojos, antes de que la oscuridad se volviera definitiva. La batalla no era solo por su dinero, era una lucha desesperada por su propia supervivencia. Cuando las sombras de la noche envolvían la mansión de Lomas de Chapultepec, el silencio se convertía en el único aliado de Alejandro. Doña Guadalupe, con pasos felinos y el corazón latiendo con fuerza, entraba en la habitación del patrón cargando un pequeño frasco de barro que contenía una infusión de tepascojait y otras hierbas sagradas de la sierra poblana. Ella sabía que se estaba jugando el pellejo, pues si Beatriz la descubría, no solo perdería su chamba, sino que probablemente terminaría en la cárcel acusada de cualquier mentira. Con una ternura que solo una madre conoce, Guadalupe comenzó a lavar los ojos de Alejandro, retirando la costra del colirio maldito que lo mantenía en la penumbra más absoluta desde hacía meses. Aquella madrugada, bajo la luz de una pequeña vela, Alejandro sintió por primera vez un frescor que no era doloroso, sino que le devolvía la esperanza de volver a ver el cielo de México. Las manos de Lupe olían a romero y ruda, un aroma que le recordaba las curanderas de su pueblo que sanaban con la fe y el conocimiento de la tierra. Mientras ella aplicaba las compresas húmedas, le susurraba al oído noticias que lo hacían estremecer. Los abogados de Beatriz estaban vaciando las cuentas de ahorro y ya habían puesto a la venta parte de la maquinaria de los telares en Puebla. Alejandro apretó los puños bajo las sábanas de seda, jurando que la justicia llegaría pronto. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que su mejor arma sería el engaño, tal como lo estaban engañando a Elan cuando Beatriz entró en la habitación con su acostumbrada hipocresía. Él mantuvo la mirada perdida, fija en un punto inexistente, permitiendo que ella lo guiara como si fuera un niño pequeño sin voluntad. Mientras desayunaban, Alejandro agudizó sus oídos, detectando el roce de los papeles que Beatriz revisaba frente a él, asumiendo que el viejo ciego no era más que un mueble en el comedor. Él escuchó claramente como ella le decía a su abogado por teléfono que la firma final para el traspaso de bienes se realizaría en la fiesta del aniversario de bodas. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y esos párpados que parecían pesados como el plomo, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre en la familia Valenzuela. Alejandro comenzó a notar sutiles cambios de luz, sombras que se movían y el brillo de los cubiertos de plata sobre el mantel blanco. Su visión estaba regresando gracias a los remedios de Guadalupe, pero él sabía que debía ser más astuto que una serpiente para no despertar sospechas antes de tiempo. Cada vez que Beatriz se acercaba para burlarse de su condición, él respiraba profundo y mantenía la calma, planeando su siguiente movimiento con la frialdad de un estratega. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al descubrir que la persona que duerme a su lado es su peor enemiga? Cuéntemelo en los comentarios. Queremos saber si usted habría tenido la paciencia de esperar el momento justo o si habría explotado de rabia de inmediato. La tensión crecía cada minuto, pues. Guadalupe le entregó a Alejandro un pequeño dispositivo de grabación oculto que ella misma había comprado con sus ahorros. El patrón, con una habilidad que no había olvidado de sus años como ingeniero,
logró esconderlo debajo de la pesada mesa del despacho, esperando capturar las pruebas definitivas de la traición que se cocinaba a fuego lento en su propio hogar. Beatriz, confiada en su supuesta victoria, comenzó a organizar una fiesta extravagante, gastando miles de pesos en flores y banquetes que Alejandro no podía disfrutar. Ella se paseaba frente a él, luciendo un vestido nuevo de diseñador, preguntándole con sarcasmo: ¿verdad que me veo hermosa, Alejandro? Lástima que tus ojos ya no puedan apreciar tanta belleza. Él, con una voz suave y humilde que ocultaba un fuego interno, le respondió que siempre recordaría su belleza, aunque por dentro pensaba en la fealdad de sus actos. El antagonismo entre ambos se volvía cada vez más evidente para Guadalupe, quien rezaba a la Virgen de Guadalupe pidiendo que la verdad saliera a la luz. En una tarde calurosa, un socio de la empresa visitó la casa y Alejandro, fingiendo que necesitaba ir al baño, logró escuchar toda la conversación desde el pasillo. Beatriz estaba planeando declarar que su esposo sufría de demencia senil, utilizando los efectos secundarios de la sustancia irritante como prueba de su inestabilidad emocional. El corazón de Alejandro latía con fuerza, pero sus manos no temblaban. Estava recolectando cada pieza del rompecabezas, anotando mentalmente fechas, nombres de cuentas bancarias y montos desviados. El hombre ciego estaba viendo mucho más que todos los que tenían los ojos abiertos en esa mansión llena de falsedades y ambición. Hubo un momento de pánico cuando Beatriz dejó caer un jarrón de talavera poblana cerca de los pies de Alejandro para probar sus reflejos. El estruendo fue ensordecedor y los fragmentos de cerámica volaron por todo el suelo de mármol. Alejandro, con una fuerza de voluntad sobrehumana, no se movió ni un milímetro, ni siquiera parpadeó cuando un pequeño trozo de barro le rozó la mejilla. Beatriz soltó una carcajada cruel y le dijo que era un tronco seco, que ya ni el ruido asustaba. Lo que ella no sabía era que Alejandro había visto perfectamente dónde cayó el jarrón y que su inmovilidad era la prueba de que su plan de recuperación estaba funcionando mejor de lo esperado. La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando Beatriz intentó obligarlo a firmar un documento que supuestamente era para un nuevo tratamiento médico en el extranjero. Alejandro, fingiendo una debilidad extrema, pidió que Guadalupe estuviera presente como testigo para que le leyera el documento. Sabiendo que la mujer no sabía leer bien, pero que podría reconocer el sello de la notaría. Con una astucia admirable, Alejandro derramó intencionalmente un vaso de agua sobre los papeles, ganando un tiempo precioso para que los abogados de la empresa, a quienes él había contactado secretamente a través de Guadalupe, pudieran preparar la contraofensiva legal necesaria. Cada noche, el aroma del tepescovite seguía obrando milagros en los ojos del patrón, mientras la lealtad de Guadalupe se convertía en el escudo que lo protegía de la oscuridad total. Alejandro ya podía distinguir los colores de los cuadros en las paredes y el rostro demacrado de su fiel empleada, quien lloraba de alegría al ver que su patrón volvía a la vida. La mansión ya no era un palacio, sino un campo de batalla donde la humildad de una trabajadora mexicana y la inteligencia de un hombre traicionado se enfrentaban a la arrogancia de una mujer que creía haber ganado la partida antes de empezarla. La cuenta regresiva para la gran revelación había comenzado. El gran salón de la mansión estaba decorado con miles de gardenias blancas que intentaban, sin éxito, ocultar el hedor de la falsedad que emanaba de los invitados de Beatriz. Los espejos de cristal veneciano reflejaban las joyas costosas de las damas de sociedad, quienes cuchicheaban con malicia sobre el estado deplorable del gran Alejandro Valenzuela. Entre copas de champán y risas fingidas, la música de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, creando una atmósfera de celebración que en realidad era el funeral en vida de un hombre que aún respiraba. Beatriz caminaba entre los presentes como una reina absoluta, luciendo una sonrisa radiante que ocultaba su propia ambición desmedida y el desprecio por su esposo. El momento culminante de la velada llegó cuando Beatriz solicitó silencio a la distinguida concurrencia, colocándose en el centro de la escalinata de mármol con una elegancia que lava la sangre. Con una voz cargada de una tristeza teatral, comenzó a hablar sobre la salud de su esposo y la necesidad de proteger el patrimonio familiar ante su evidente deterioro mental. Sostenía en sus manos enguantadas los documentos de interdicción judicial, aquellos papeles malditos que borrarían la voluntad de Alejandro para siempre, convirtiéndolo en un fantasma dentro de sus propias empresas. Los invitados
asentían con una compasión fingida, ansiosos por ver el desenlace de aquel drama que se desarrollaba ante sus ojos en el corazón de la Ciudad de México. Alejandro fue conducido al centro del salón por 2 enfermeros contratados por Beatriz, quienes lo sujetaban con una fuerza innecesaria, como si temieran que el hombre ciego pudiera escapar de su destino. Vestía un traje impecable de lana fina de sus propios telares, pero su rostro permanecía impávido, con esa mirada perdida que Beatriz tanto despreciaba y que le daba la seguridad de que su plan era perfecto. El silencio en el salón era tal que se podía escuchar el tic-tac del reloj de oro de Alejandro, un sonido que marcaba los últimos segundos de su supuesta indefensión ante la ambición de su esposa. Guadalupe, desde el fondo del salón, apretaba un rosario. Entonces Beatriz se acercó a su esposo y, con una pluma de oro en la mano, le susurró al oído con una dulzura venenosa: afirma aquí, amor mío, es por tu propio bien, para que nadie pueda molestarte nunca más. Ella guió la mano de Alejandro hacia el papel, segura de que él simplemente garabatearía su nombre en la oscuridad de su visión nublada. Los testigos prepararon sus cámaras, capturando el momento histórico en que el Imperio Valenzuela cambiaría de manos oficialmente. El aire parecía haberse detenido en los pulmones de los presentes, mientras la punta de la pluma rozaba el papel blanco, a punto de sellar una de las traiciones más grandes de toda la sociedad mexicana. Pero de repente, en un movimiento que dejó a todos sin aliento, Alejandro soltó la pluma y levantó la cabeza, fijando sus ojos directamente en los de Beatriz con una claridad aterradora. No había rastro de la inflamación que solía cubrir sus córneas. Su mirada era ahora un rayo que atravesaba la máscara de la mujer, revelando el miedo que brotaba en su interior. La mansión quedó en un silencio sepulcral mientras Alejandro, con una voz potente que resonó en cada rincón, le dijo que ya no necesitaba que nadie guiara su mano, porque ahora podía ver perfectamente la suciedad de su alma y la bajeza de sus intenciones criminales contra su propia vida y su legado. El choque en el rostro de Beatriz fue tan violento que estuvo a punto de perder el equilibrio. Mientras Alejandro explicaba a la multitud cómo la medicina tradicional mexicana lo había salvado, reveló que Guadalupe, utilizando el tepescovite de Puebla, había limpiado el veneno que Beatriz le administraba noche tras noche bajo el disfraz de un tratamiento médico. Las damas de sociedad soltaron gritos de asombro y los caballeros bajaron la mirada, avergonzados de haber creído en las mentiras de la mujer que ahora temblaba frente al hombre al que pretendía destruir. La revelación de la cura ancestral fue un golpe directo al ego de la sofisticada pero malvada mujer. La prueba concreta no se hizo esperar, pues Alejandro sacó un pequeño dispositivo y reprodujo la grabación donde Beatriz confesaba su plan de abandonar a su marido en un asilo olvidado. Al mismo tiempo, Guadalupe entró en el círculo llevando consigo los documentos originales que Beatriz creía haber destruido, los cuales probaban los desvíos millonarios de fondos hacia paraísos fiscales. La evidencia era irrefutable y el escándalo estalló como una bomba en medio de la fiesta, dejando a Beatriz desnuda ante el juicio de todos aquellos que minutos antes la aplaudían. La traición quedó expuesta bajo las luces brillantes de la mansión, sin dejar lugar a ninguna duda razonable. Lo que viene a continuación le va a sorprender de una manera increíble, pues la justicia mexicana tiene formas muy poéticas de manifestarse cuando la verdad sale a la luz. Así que antes del desenlace de esta historia, le pido que deje su me gusta y se suscriba a nuestro canal para que no se pierda ninguna de nuestras narrativas cargadas de emoción y valores. Su apoyo permite que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan que la honestidad siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. No se retire, porque el clímax de la caída de Beatriz es algo que usted necesita presenciar para creer en la redención definitiva. En ese preciso instante, las pesadas puertas de caoba de la entrada principal se abrieron de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche y el sonido de las sirenas que ya iluminaban la fachada de la mansión con luces rojas y azules. No eran invitados retrasados, sino agentes del Ministerio Público y elementos de la policía, que Alejandro, en coordinación con sus abogados de toda la vida, había citado para poner fin a esa farsa de una vez por todas. El silencio que se apoderó del salón fue absoluto, roto únicamente por el rítmico sonar de las botas de los oficiales
sobre el mármol, quienes avanzaron con paso firme hacia el centro del salón donde Beatriz permanecía petrificada, sosteniendo aún la pluma de oro que se había convertido en el símbolo de su propia condena. Beatriz, al ver a los oficiales de justicia, intentó recuperar la compostura y gritó con una voz chillona que denotaba su desesperación: «Esto es un atropello. Este hombre está loco. No sabe lo que dice». Pero sus palabras se perdieron en el vacío, pues Alejandro, con una presencia imponente que recordaba a sus mejores años de juventud en los telares, levantó la mano para silenciarla con un solo gesto. Con una calma que solo da la verdad, él les entregó la grabación original y los documentos que probaban el intento de envenenamiento y el fraude financiero que ya había orquestado. La mujer que antes caminaba como dueña y señora del mundo, ahora retrocedía con los ojos desorbitados, dándose cuenta de que su red de mentiras se había desmoronado frente a todos. Uno de los abogados principales de la familia Valenzuela se adelantó y, con una voz clara y profesional, leyó la orden de aprehensión y el decreto de desalojo inmediato de la propiedad para la señora Beatriz. Los invitados, esos mismos que antes le sonreían a la villana por su dinero y su poder, ahora se apartaban de ella como si tuviera la peste, lanzándole miradas cargadas de desprecio y cuchicheos audaces sobre su desvergüenza. Fue una humillación pública total. La caída de la gran señora de Lomas de Chapultepec se estaba transmitiendo en vivo a través de los ojos de toda la alta sociedad mexicana, que ella tanto se había esforzado por impresionar con lujos robados y falsas apariencias. Alejandro se acercó a la mesa principal y frente a los notarios y la policía, firmó con un trazo firme y decidido los documentos que revocaban cualquier poder que Beatriz pudiera tener sobre sus bienes y sus amadas empresas. Ya no era el hombre débil que necesitaba ser guiado por el pasillo, era el jefe del imperio textil, retomando su lugar legítimo en el trono de su propia creación. Cada letra de su firma era un golpe de justicia contra los meses de oscuridad, dolor y maltrato psicológico. El contraste visual era impactante: un hombre que recuperaba su dignidad y su visión frente a una mujer que perdía su libertad y su máscara de decencia en un solo movimiento coordinado. Beatriz, al verse acorralada y sin salida, intentó un último acto desesperado de teatro, arrodillándose ante Alejandro y tratando de besar sus manos mientras sollozaba: «Perdóname, Alejandro, lo hice por nosotros, por nuestro futuro». Pero él, con una firmeza que no conocía el rencor, pero sí la justicia necesaria, retiró sus manos y la miró con una mezcla de lástima y decepción profunda que calaba hasta los huesos. «El futuro que tú querías, Beatriz, estaba construido sobre mi cadáver y sobre la miseria de todos los que trabajaron para darnos todo esto», respondió él con una voz que no tembló ni un solo segundo. No hubo gritos, solo la sentencia final de un hombre que había aprendido a ver la verdadera cara del mal. Los oficiales procedieron a colocarle las esposas a Beatriz, y el sonido metálico del cierre de los grilletes resonó en todo el salón como el punto final de una era de sombras y traiciones familiares. Ella fue conducida hacia la salida principal, pasando por el pasillo de invitados que ahora la grababan con sus teléfonos celulares, inmortalizando su caída para la posteridad. Su vestido de seda se veía ahora como un disfraz barato, y sus joyas brillaban con una luz hipócrita mientras era subida a la patrulla. La justicia mexicana, lenta pero implacable, en este caso de honor, se la llevaba para que respondiera por el intento de homicidio y el robo masivo de la fortuna Valenzuela. Una vez que la patrulla se alejó y el escándalo comenzó a transformarse en un murmullo de respeto hacia el patrón, Alejandro se volvió hacia doña Guadalupe, quien seguía allí, firme como una roca, delante de todos los magnates y socios que llenaban el salón. Él la tomó de las manos y le agradeció públicamente por haber sido sus ojos y su protectora cuando él estaba sumergido en la penumbra. Fue el momento de justicia más grande de la noche, el reconocimiento de que la sabiduría de la tierra y la lealtad de una trabajadora valían mucho más que todos los millones de pesos que Beatriz había intentado robar con su inteligencia malvada y retorcida, con la mansión finalmente libre de la presencia tóxica de Beatriz. Alejandro ordenó que se abrieran todas las ventanas para que el aire de la noche purificara el ambiente cargado de mentiras. El imperio Valenzuela ya no sería el mismo. Las bases de la empresa se reformarían para siempre, alejándose de la vanidad y volviendo a la esencia del trabajo duro, la honestidad
y la gratitud. El clímax de esta historia deja una lección clara para todos los presentes y para quienes la escuchan. No hay oscuridad que dure 100 años, ni traición que no sea descubierta cuando se tiene la fe necesaria y el apoyo de las personas correctas. Con el paso de las semanas, el silencio que antes era una prisión se transformó en una paz profunda que inundaba cada rincón de la mansión de Lomas de Chapultepec. Alejandro Valenzuela, ahora con la vista completamente recuperada gracias a la constancia de los remedios naturales y al cuidado médico honesto, pasaba sus mañanas observando el amanecer sobre el Valle de México, agradeciendo a la vida por esta segunda oportunidad que le permitía ver el mundo con una claridad que nunca antes había tenido. El imperio textil no solo sobrevivió a la tormenta, sino que comenzó a florecer bajo una nueva filosofía de transparencia y respeto por los trabajadores que son el verdadero motor de la riqueza en nuestro país, eliminando cualquier rastro de la corrupción que Beatriz había intentado sembrar. El hombre que una vez fue el gigante de la industria decidió que era momento de regresar a sus raíces en el estado de Puebla, visitando los pequeños pueblos donde la tradición de los telares seguía viva en las manos de los artesanos locales. Alejandro caminaba por las plazas, disfrutando del olor a tierra mojada y del sabor de un buen mole poblano, recordando que la verdadera grandeza no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por la huella de bondad que dejamos en el camino. Ya no vestía solo para impresionar a los demás, sino con la sencillez de quien sabe que la elegancia más pura nace de la honestidad y de la paz mental de haber hecho lo correcto frente a la adversidad más oscura que un ser humano puede enfrentar. Doña Guadalupe dejó de ser la mujer de las sombras para convertirse en la figura central de la nueva Fundación Valenzuela, una organización dedicada a preservar la herbolaria tradicional y a apoyar a las familias de los trabajadores más humildes. Alejandro le entregó las llaves de una casita hermosa cerca de su familia, asegurando que su futuro y el de sus seres queridos estuviera protegido para siempre, como muestra de su gratitud infinita por haberle devuelto la luz. Lupe, con sus ojos llenos de una emoción contenida, seguía preparando ese cafecito de olla que tanto le gustaba al patrón, pero ahora lo hacía como una consejera respetada y una amiga leal que demostró que el valor de una persona no reside en su título, sino en la nobleza de sus actos. Beatriz, por su parte, enfrentaba la cruda realidad tras las rejas de una prisión estatal, donde los lujos y la arrogancia que antes la definían se convirtieron en cenizas de amargura y soledad absoluta. Sus antiguas amistades de la alta sociedad la borraron de sus agendas telefónicas y de sus vidas, demostrando que la lealtad comprada con dinero se desvanece al primer soplo de desgracia. En la frialdad de su celda, ella tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre cómo su propia codicia le arrebató el amor, la libertad y el respeto que Alejandro siempre le ofreció con sinceridad antes de que ella decidiera traicionarlo de la forma más vil imaginable. Fue una lección amarga sobre las consecuencias de sembrar espinas en un campo de rosas. En aquel día memorable, todos los que conocieron la historia del despertar de Alejandro aprendieron que la verdadera riqueza de un ser humano no está en lo que muestra en la superficie, sino en lo que guarda en lo más profundo de su ser. Para nuestro querido público mexicano, que valora la familia y el respeto a los mayores. Este relato nos recuerda que la sabiduría de los años y la intuición del corazón son armas mucho más poderosas que cualquier engaño orquestado por la ambición. La justicia puede tardar un poco en llegar, pero cuando lo hace, tiene la fuerza de un rayo que despeja las dudas y restaura el orden moral que nunca debió romperse por la envidia o el odio de quienes no saben amar. Alejandro Valenzuela ya no camina con miedo a tropezar, pues ahora sabe que incluso en la oscuridad más absoluta siempre habrá una luz de esperanza para aquellos que mantienen la integridad y la fe como su brújula personal. Él continúa liderando su empresa con una visión renovada, integrando los conocimientos ancestrales con la tecnología moderna, creando un legado que será recordado por generaciones como el imperio que fue salvado por la lealtad y la medicina de la tierra mexicana. La historia de su redención es un testimonio de que la bondad siempre encuentra aliados inesperados y que el amor real es capaz de sanar las heridas más profundas del cuerpo y del alma humana, dejando una huella imborrable. ¿Y usted qué enseñanza le deja
esta historia de traición y justicia en el corazón de nuestro México querido. ¿Cree que la lealtad de una persona vale más que todo el oro del mundo, como lo demostró doña Guadalupe con su valentía? Escríbalo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado las fibras de su corazón en este día tan especial para todos nosotros. Si esta historia le conmovió y le hizo pensar en la importancia de valorar a quienes nos cuidan en los momentos más difíciles, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble jornada emocional y llena de justicia.